¿qué hace que una novela sea una buena novela? La respuesta a esta pregunta es compleja, ya que es un tema subjetivo. Lo que una persona considera bueno en una novela escrita puede serlo para otra persona completamente diferente. Sin embargo, parece ser que hay un consenso respecto de lo que sí caracteriza a una novela impresa una buena novela. Se lo listo ahora. Al parecer debe tener un buen inicio, personajes convincentes, una historia o trama absorbente, diálogos inteligentes y un estilo único. Virginia Woolf, una famosa escritora británica, al responder a la pregunta ¿qué es una buena novela?, ella dice: una buena novela es cualquier novela que le hace pensar o sentir. Ella lo logra de esta manera: simplemente observar nuestras propias sensaciones al llegar a la última página. Si nos sentimos vivos, frescos y llenos de ideas, entonces es una buena novela. Si quedamos hartos, indiferentes y con poca vitalidad, entonces es mala. Entonces, si combinamos los 5 elementos más la opinión de esta escritora, pudiéramos concluir que una buena novela es aquella que toca las emociones y mantiene al lector pegado al libro hasta la última página. El libro de Esdras, evidentemente guardando las diferencias, pienso que cumple con estas características. Es el libro que capta la atención y las emociones de quien lo está leyendo y permite que la persona no se quede en el capítulo 2, sino que vaya hasta el capítulo 10. Mantiene atento y hay una serie, que si uno se involucra en el libro, hay una serie de emociones que se están dando. El libro de Esdras plantea una montaña rusa de emociones. Momentos victoriosos como el capítulo 1 con el edicto de Ciro para la edificación del templo de Jerusalén. Momentos un poco difíciles con el capítulo 2 que está lleno de nombres. Que uno quisiera como que pasarlo rápido y como que Dios se pudo evitar eso. Momentos sumamente emotivos como el capítulo 3 del 12 al 13, en donde vemos que el pueblo al ver el poner los cimientos del templo lloraban y reían al mismo tiempo. No se podía distinguir cuál era uno del otro, si era lloro o si era llanto. Pero también vemos que en esta narrativa, en esta novela bíblica, pudiéramos llamarle, hay el capítulo 4 donde hay una oposición y sale el malo de la película. Y el capítulo 5 se vuelve a dar como una nueva esperanza, como una posible oportunidad para reanudar esta construcción del templo. Tiene personajes interesantísimos como Zorobabel, Ageo, Zacarías, Ciro, Darío y el mismo Esdras, que va a salir básicamente en el próximo capítulo 7. Y en el capítulo 6 se ve cómo esta luz empieza como que algo que estaba más o menos oscuro empieza a iluminarse. Pero al mismo tiempo el elemento común a esta montaña rusa de emociones es la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios. En cada capítulo vemos cómo Dios es el que protagoniza todo. El arquitecto de toda la trama es Dios, quien va orquestando y poniendo las cosas en su lugar. Eso se ve claramente en el capítulo 1, verso 1, que dice: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el elemento clave aquí no es Ciro. El elemento clave es Dios profetizando que algo iba a pasar y haciendo que eso que se profetizara cobrará sentido. De igual forma vemos en el verso 5 del mismo capítulo 1, que dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Una vez más, el centro de aquí no son ni los levitas,
ni nadie más. Es Dios el que levanta para una casa que es de Dios. Entonces, desde el principio de este libro está claro cuál es la trama. La trama es la manera en que los judíos, movidos por Dios, reconstruyen el templo, en donde el personaje principal es Dios. Y la forma en cómo debería terminar esta historia es la reconstrucción del templo. Es decir, de acuerdo a nuestro modelo de novela interesante, como que el clímax sería, se terminó el templo y ya se acaba la serie y se cierra la página y se acabó la obra. Pero sabemos que la historia no termina ahí. Hay otras cosas que pasan en el capítulo 7 al 10 y que continúan en el libro de Nehemías. Y si tomamos la equivalencia a la novela, el capítulo 6 debió ser el final. El capítulo 6 debió ser ya el vivieron felices para siempre del libro de Esdras. Pero no es así. No es así. La historia continúa. Y una historia que más adelante se ve un poco triste, que no es esa historia victoriosa. En la entrega anterior vimos que Dios nos manda a ser fieles a la misión encomendada. Esto se ve en nuestra obediencia a la palabra, en nuestra valentía en la misión, en nuestra confianza y esperanza en el Señor y por último, en nuestra devoción total a Dios. Y en esta entrega vamos a ver dos cosas. Primero, el cierre del segundo ciclo de este libro. Yo he dividido el libro en tres partes. La primera es el Dios que despierta en los capítulos 1 y 2, el Dios que edifica en los capítulos 3 al 6 y el Dios que reforma en los capítulos 7 al 10. Entonces, en este sermón en específico vamos a estar cerrando la etapa de la edificación del templo. Y de igual forma veremos, como una novela, en tres divisiones. Veremos el templo terminado en los versos 13 al 15, enfocándonos en la fidelidad de Dios. La dedicación del templo que se verá en los versos 16 al 18 y nuestra conexión con Dios. Y por último veremos un nuevo comienzo que sería nuestra esperanza en Cristo, que serían los versos 19 al 22. Entonces, la idea que quiero que quede en sus corazones, hermanos, y en sus mentes es que la fidelidad de Dios se muestra a través de su misericordia. Y la mayor evidencia de esta misericordia es Cristo mismo, al entregar Él su vida para liberarnos a nosotros de la misma ira de Dios. Y todo esto debe ser razón para que nosotros celebremos. Les repito, lo que quiero que en sus mentes es que la fidelidad de Dios se muestra a través de su misericordia. Y la mayor evidencia de esta misericordia es Cristo mismo, que al entregar su vida por nosotros nos libra de la ira misma de Dios. Y todo esto debe causar en nosotros una celebración porque ya no somos condenados, somos nuevos en Cristo. Yo le invito a que oremos y pongamos esto en sus manos. Padre amado, Dios grande, a pesar de mí, Señor, a pesar de mis errores, de mis faltas, de mis pecados, edifica tu iglesia, edifica tu cuerpo para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, veamos primero, el templo es terminado en los versos 13 al 15 y nos enfocaremos en la fidelidad de Dios. Vaya conmigo, por favor, Esdras capítulo 6 y veamos los versos 13 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado.
y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. En esta primera parte quiero que veamos la fidelidad de Dios. Hermanos y hermanas, Dios es fiel. La fidelidad forma parte de los atributos de Dios, esas características únicas de Dios que lo diferencian de cualquier otro ser. Y dentro de ellas, la que más me impresiona, hermanos, es la fidelidad. Pienso que la fidelidad es uno de los atributos que quizás menos atención le ponemos. Pero por lo que puedo ver por la palabra, veo que la fidelidad es central para Dios. En otras palabras, porque Dios es fiel, es soberano. Porque Dios es fiel, es justo. Porque Dios es fiel, nos ama. Y porque Dios es fiel, nos justifica. Vaya conmigo, al libro de Deuteronomios, capítulo 7, verso 9. Libro de Deuteronomios, capítulo 7, verso 9. Dice la palabra de nuestro Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 3. Segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 13. Dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, la naturaleza de Dios es imposible que Él no sea fiel. Vamos otra vez. En la naturaleza de Dios es imposible que Él no sea fiel. Es como pedirle al sol que deje de alumbrar. El sol no puede dejar de alumbrar. ¿Por qué? Porque es sol. El león no va a ser vegetariano. ¿Por qué? Porque es león. Entonces, la naturaleza de Dios es fidelidad. Dios no puede ser otra cosa que no sea fiel. Y Él, como es su naturaleza, tiene que cumplirla. En otras palabras, Él no cambia porque Él es fiel. Él no cambia porque Él es fiel a su persona. Y en esta porción bíblica vemos cómo Dios es fiel a lo que prometió. En el capítulo 6, verso 14 de Esdras vemos que los ancianos y los judíos edificaban y prosperaban conforme la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Y esa profecía viene de Dios. Y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes y de rey de Persia. Es decir, es el mandato de Dios que desencadena los eventos. Y esto Él lo hace porque Él había prometido que lo iba a hacer. Y tan pronto, hermanos y hermanas, esta palabra sale de la boca de Dios, entonces se compromete Dios mismo a cumplirla. Es como que Él queda, entre comillas, preso de sus palabras. Que Él, cuando dice algo, no hay otra cosa que suceda que no sea que eso suceda. Él mismo la va a cumplir porque Él es fiel a su palabra. El libro de Ageo
nos muestra en el capítulo 2, versos 4 y 9, cuál es esta profecía. Dice, Ageo 2, 4 al 9. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe cuántas veces dice la palabra, dice Jehová de los ejércitos? 5 veces. Es como que cada cosa que dice, y dice Jehová de los ejércitos, y dice Jehová de los ejércitos, es como que firmando con su nombre que eso iba a pasar. Noten que la constante en esta porción de Ageo es Dios está presente. Dios está presente. Y el ánimo de proveer esta presencia activa de Dios es lo que va a movilizar al pueblo. Es decir, saber que Dios está con ellos era el motor que prendía para ellos avanzar. Porque ya vimos en el capítulo 4 que el motor de ellos no funciona. Porque dejaron la obra. Entonces, ellos necesitan que el motor de Dios prenda y ellos avancen. Entonces, la presencia de Dios constante, hermanos y hermanas, es lo que hizo que el pueblo avanzara. Por lo tanto, tomemos ánimo, hermanos y hermanas, ya que la fidelidad de Dios hace que Él se comprometa. Por lo tanto, todo lo que dice la palabra de Dios de usted, créalo y accione en función de eso. Vamos otra vez. Todo lo que dice la palabra de Dios de usted, créalo y accione en función de eso. Si Dios dice que tú eres un pueblo santo, eres un pueblo santo. Si Dios dice que tú eres justificado, eres justificado. Cree lo que dice la palabra. Si me cree a mí, va a fracasar seriamente. Pero cuando Dios habla, se crean universos, se crean planetas, se crean criaturas, se crean seres humanos, y se creó al hermano Saúl, a la hermana Norma, al hermano Freddy, al hermano René, con la palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios lo dice, más fácil se seca el sol antes que la palabra de Dios caiga muerta en el suelo. Crea en la palabra de Dios, hermano. Ahora, debemos ser cuidadosos con esto. Porque aunque Dios se compromete, Él se compromete a lo que Él dijo, no a lo que yo pienso que Él dijo. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo personas manipulan el texto bíblico para que lo que diga no es lo que realmente dice, sino lo que yo quiero que diga. Y por ejemplo, tomamos este famoso dicho de David que dice: no he visto justo desamparado suficientemente que mendigue pan. ¿Cierto? Salmo 37. Y lo tomamos como que es una promesa de Dios. Eso no es promesa de Dios. Esa fue la experiencia de David. Pero ¿qué pasa? Que viene el famoso ungido del Señor y dice: no te preocupes. Tú no mendigarás pan. Tus hijos tampoco. No. Eso no funciona. Así no. Porque Dios no dijo eso de esa manera. Entonces yo debo acercarme al texto y interpretarlo en función de lo que Dios está diciendo. Porque
hay creyentes que pasan hambre. Y cuando lean el Salmo 37, van a decir, bueno, Dios es infiel. No, porque Dios no dice eso. ¿Se ve ahora? En ese sentido, hermanos y hermanas, Dios es fiel a su palabra y no a mis caprichos. Y en el caso particular del pueblo de Israel, la promesa era la reconstrucción del templo. Él había dicho que su casa se iba a reconstruir de acuerdo a lo que profetizó Jeremías y que el mismo Esdras cita en el capítulo 1:1. Entonces, hermanos y hermanas, Dios es fiel a lo que Él dijo, que se entienda claro. Lo que se entiende como nebuloso, déjelo así. Porque no podemos torcer lo que dice la palabra de Dios. El capítulo 6, verso 3 dice que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según lo que el rey Darío había ordenado. El tema está que quien ordenó a Darío fue Jehová de los ejércitos. Es decir, Darío no amaneció con un día, ay sí, déjame yo ayudar a los judíos. No. Jehová tocó el corazón de Darío para que entonces todo funcionara. Esta acción del verso 13 del capítulo 6 nos muestra cómo Dios orquesta y arma y pone todo en control. En los versos 8 al 10 del capítulo 6 vemos cómo hay 3 órdenes de Darío. Mire qué interesante. La primera orden era no estorben la obra, verso 7. Segunda orden, sustento económico y en especie a la obra, que son los versos 8 al 10. Y la tercera orden era pena de muerte a cualquiera que se le ocurriera para la obra. No solamente pena de muerte. Cojan un madero de su casa, clávenlo y quemen la casa. Entonces noten que el opresor, que en este caso Darío, que es el imperio que está oprimiendo, o no oprimiendo, está cautivando al pueblo de Israel, él ordena que no se impida la construcción, que paguen por las reparaciones del templo y el castigo a quien ose ponerle la mano a eso. ¿Ven la obra de Dios? ¿Ven cómo Dios es fiel y que utiliza a la persona menos pensada para que su obra funcione? Verso 15. Y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. De manera que, mis hermanos y hermanas, la fidelidad de Dios a su obra, a su plan, nos debería dar tranquilidad y paz, sabiendo que Él es fiel a sus promesas. A cada detalle, aún la provisión, Él la da. Él se encargará de resolver. Se puede levantar presidente A, presidente B, presidente C. No importa, Jehová es fiel a su promesa y su iglesia no se va a detener. Levántese, Juan, aquí no hay Juan, ¿verdad? José, ese aquí es José. Bueno, Juan, Juana, María, Josefa, quien sea que se levante, no importa, porque Dios va a cumplir aún por encima de ellos. En ese sentido, yo no siento que sea fácil ser creyente. Va a ser difícil y lo que se espera es que va a ser un poco más agrio de aquí en adelante. Pero aún sea agrio, hermano y hermana, Dios está sentado exactamente en el mismo lugar y su palabra está tan firme como una roca de peñón. Como el peñón de Gibraltar, que es un peñón que parece una montaña. Fuerte y pasan viento y ese peñón de Gibraltar está como que no ha pasado nada. Así es la palabra de Dios. Y luego de que vemos que se cumple su palabra, entonces entramos a la dedicación del templo. Y esto que representa nuestra conexión con Dios. Versos 16 al 18 del capítulo 6.
Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa a Dios, de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés. En este momento histórico han pasado algunos 85 a 90 años desde la destrucción del templo descrita en 2 Crónicas 25, 8 al 9. Nabuzaradán quemó el templo, la casa del rey, que estaba al lado del templo y la casa de los príncipes. Básicamente no quedó nada. Todo por el pecado de Israel, que había llenado la copa de Dios. Y el castigo entonces vino sobre Israel. Sin embargo, a pesar del pecado, a pesar de la falta, Dios cumple su promesa. Él prometió que restauraría el templo y Él lo hizo. Y ahora, hermano y hermana, para Israel era tiempo de celebrar. El primer templo de Salomón fue toda una celebración, a razón de que lo que representaba el templo para los judíos, pasamos de una tiendita a un templo de 2 o 3 pieles mal puestas a un templo. Luego de la destrucción, entonces se ve esta dedicación de Salomón en 1 Reyes 8. Y esta dedicación, Salomón se para delante de toda la congregación y da un discurso que evidentemente lleva a los orígenes de Israel y es recurrente, salida de Egipto, etc. Y hace una de las oraciones más significativas del Antiguo Testamento. Esta oración se divide en 2 grandes partes: una oración o petición formal y una bendición. En la parte de la oración, Salomón guía al pueblo a una serie de condiciones que permiten al pueblo valorar la edificación que estaba enfrente de ellos. Y la bendición evidentemente resume la fidelidad de Dios. Pero quiero enfocarme en la parte de la oración o la petición. Estas condiciones, por lo general, iniciaban: si el pueblo hace tal o cual cosa y viene a ti y ora a ti en el espacio físico del templo o mirando hacia el templo, entonces Dios respondería de tal o cual manera. Un ejemplo de eso está en 1 Reyes 8, 31 32. Un ejemplo, dice: si alguno pecare contra su hijo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. En otras palabras, el templo para los judíos representaba una relación con Dios. Por ende, el pueblo estaba desconectado por algunos 85 a 90 años. Es decir, la relación se había desboronado, se había dañado. Entonces, esta reconexión con Dios es motivo de júbilo. Al igual nosotros en un momento estábamos lejos de Dios, sin una relación con Dios, sin un vínculo con Dios, y ahora Dios ha abierto las puertas para que nos reconectemos con Él, pero no a través de un templo físico, sino a través del templo Jesucristo. Cristo es nuestro nuevo templo. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 19 al 21, nos habla de cómo Cristo es este nuevo templo, significando que Él nos iba a reconectar con Dios. Ya no era necesario más sacrificios, ya no era necesario un sacerdote. No, Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro sacerdote, y por lo tanto tenemos acceso al Padre. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Es a través de Jesucristo que podemos acceder al Padre. Y en esta dedicación, al igual que la primera, se dan sacrificios. Pero noten, cuando lean en Reyes, que en la de Salomón hubo 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Es decir, 122,000 animales. Mientras que en esta dedicación, ¿sabe cuánto había? 712 animales. No ni siquiera el 10% de lo que había en la primera. A todo esto, lo importante no es la cantidad de animales que se sacrificaron, sino la acción de presentar a Dios adoración con aquello que tenemos en la mano. Por ejemplo, quizás quisiéramos tener una gran banda de músicos con metales, cuerdas, quizás un gran coro, un equipo de sonido con alta definición, luces, cámara y acción. Quizás no tengamos muchas de esas cosas. Pero tenemos a personas disponibles para hacer lo que hay. No tenemos el gran talento o a tal hermano, a tal profesional, no. Pero lo que tenemos lo damos con el corazón. Y Dios se agrada de eso, no de que se escuche mega bien, no de que tengamos luces, cámara y acción, no de que tengamos una mega pantalla, no. Dios se alegra de que va a recibir una oración honesta y del corazón. Con esto no estoy diciendo que debamos hacer las cosas mal o no con excelencia. Debemos dar lo mejor de nosotros. Pero el problema es cuando hacemos de la excelencia nuestra adoración. Cuando queremos tener lo perfecto, no para Dios, sino para yo verme como que lo hago bien. Y si no es la tableta marca X, entonces no. Si no es el bajo marca X, no. Si no es el piano marca X, no. Porque Dios se merece la excelencia. Eso es orgullo, eso es ego. Lo que estamos haciendo es impresionando audiencias y no impresionando a la única audiencia que es Dios. Y ahora hacemos canciones que nos llenan las emociones. Y ahora yo amo a Dios y sus ojos son de color azul. Y ahora yo siento mares en mi cuello y burbujitas en el aire, no sé. Nos hemos desviado de la adoración real. Hemos creado poesías a mi esposa en adoración. Como que mi esposa es Dios. Y no digo que yo no deba hacerle poemas a mi esposa, pero en la comunión estamos para adorar a Dios y no a Él. Estamos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, con lo que tengamos, hagámoslo. Ya sea a capela, ya sea con un pandero, ya sea con una guitarra, con lo que haya. Porque a Dios no le interesa la música como tal. A Él le interesa tu voz con la música. Y si no hay música, gloria a Dios. ¿Qué hacemos con los primeros cristianos que no tenían guitarra? ¿Qué hacemos con los primeros cristianos que no tenían batería? Que se reunían en catacumbas. ¿Sabes qué es una catacumba? Una catacumba es un cementerio debajo de la tierra. Pero eso no lo vemos. Las luces, cámara, acción. Catacumbas. Muertos ahí estaban. Ahí no entra un micrófono. Ahí lo que entra es un corazón agradecido. Por lo tanto, hermanos y hermanas, demos a Dios lo mejor de lo que tenemos. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? Un corazón humillado y agradecido de su fidelidad. Lo demás es accesorio. Que si viene, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Los sacerdotes, verso 18, se pusieron en sus turnos y los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Este verso 18 explica que esta distribución es en base no a la persona, sino en base a la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios la que nos guía. En esta serie hemos visto el protagonismo que tiene la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. No es como a mí me parece, no es como yo creo, es como está escrito. Las escrituras, hermanos y hermanas, deben tener el primer lugar en nuestro culto racional. ¿Cuántas cosas se hubiesen ahorrado los israelitas si se hubiesen llevado de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas se hubiesen ahorrado nosotros mismos si nos hubiésemos apegado a la palabra de Dios? Una de las cosas que mi esposa me dice cada vez que adquirimos algo o compramos algo es que tenga que ensamblarse. Ella me dice: leí esas instrucciones. Yo, como buen macho alfa, sábelo todo y experto en todo, digo, eso no es necesario, eso es sencillo. Y empiezo a armar. Pongo esto. Cuando está todo armado, bonito, me sobran piezas. Y cuando pongo el asunto, digo, no, está listo esto ya. Esa pieza está de más, eso es para por si acaso uno se le pierde. Pongo el libro y se cae todo el asunto. O sea, coincidencialmente mi esposa pasa por ahí y me señala las instrucciones. Cuando pongo instrucciones, ¿funciona el asunto bien? Dios bendiga a mi esposa. Oren por ella, por favor. Me doy cuenta de mi error y tengo que humillarme y llevarme las instrucciones. Igual nosotros hoy. La palabra de Dios es nuestra máxima y última autoridad. Es nuestro manual de instrucciones. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Ella es la única infalible, inerrante. Es la superior. ¿Por qué es infalible? Porque nunca te va a llevar al error. ¿Por qué es inerrante? Porque lo que dice no tiene error. Aquello que lo que la Biblia dice que es cierto, es cierto. Toda verdad bíblica, escúcheme bien, es verdad científica. Escúcheme bien eso. Toda verdad bíblica es verdad científica comprobada. Por tanto, apegarnos a la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con ella es la garantía del camino a la santificación, a una relación adecuada con nuestro Dios. Luego que tenemos esa relación, hermanos y hermanas, entramos en un nuevo comienzo, que es Cristo como nuestra Pascua. Previamente, el pueblo retorna y lleva los sacrificios y holocaustos. Eso se ve en el capítulo 3 de Esdras. Y al mismo tiempo celebra la fiesta de los tabernáculos, entre otras fiestas del calendario judío. Sin embargo, todas las fiestas, aunque eran sumamente importantes, la celebración de la Pascua y de los panes y levadura era de un valor de suma importancia, porque en ella se representaban tres cosas importantes para Israel. Primero, su identidad como nación. Antes de ahí eran los hebreos que estaban ahí en Egipto. Luego de ahí es como Israel. Representa su liberación y la misericordia de Dios con su pueblo. Para nosotros la Pascua judía representaba una representación de Cristo. Es un arquetipo de Cristo. ¿Por qué? Porque la Pascua significa pasar de largo. Y esto sucedió a razón de que cuando venía el juicio de Dios sobre Egipto y los primogénitos, el Espíritu de Dios iba a pasar por encima de Egipto, y si la casa no estaba con los dinteles del cordero, entonces en esa casa iba a morir el primogénito. Hay muchísimos elementos que conectan aquí, pero de manera real, el simbolismo de sacrificar un cordero y que ese cordero sea la seguridad de que no iba a morir mi primogénito es
la representación de Cristo en la cruz, el Cordero que se entregó por nosotros. Es decir, por el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús por nosotros, la muerte de Dios no nos va a tocar. Y la Pascua representa esa esperanza. Si en Cristo encontramos una esperanza de que cuando pase la ira de Dios, nuestras casas, nuestros corazones, que es nuestro nuevo dintel, nuestro marco, está tintado completamente, no un poquitito, no. Es como que exprimieron a Cristo la sangre, que es como que la misma puerta es Cristo, de la sangre que Él derramó por usted. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Hermanos y hermanas, celebremos que tenemos a Cristo. 1 Corintios 5:7-8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y verdad. Cristo es nuestra nueva Pascua. Y la que celebraron los judíos en aquel tiempo era pasajera. Tuvieron que hacerla un año y otro año y otro año y otro año. Pero Cristo, que es nuestra Pascua, lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por lo tanto, su sangre nos da la esperanza, hermanos, de que el futuro de nosotros está seguro en Cristo. Permítame concluir. A través de esta porción bíblica vemos tres grandes verdades. Uno, la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra y nosotros podemos confiar que Él la va a cumplir. Número dos, Dios merece adoración. Dios no requiere adoración. No es que Él esté esperando como que nosotros le adoremos porque Él hace falta. No. Él se lo merece. Vamos otra vez. Dios no está esperando nada de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Absolutamente nada. Pero nosotros, al ver la majestuosidad del sacrificio que hizo Cristo, no tenemos otra opción que adorar. Es como usted ver esta obra de arte maravillosa. Hay veces que uno, les digo por mi país, hay un sitio que se llama Jarabacoa, que tiene muchas montañas. Y cuando uno se pone en una de esas casitas de campaña y ve esta montaña, que solamente es verde, no es que tiene muchas cosas raras, es solamente verde, y usted queda como que, no, pero no. Esto es en Photoshop que lo están haciendo. No puede ser. Tanta belleza en árboles y en tierra. Recuerden que la Mona Lisa es un cuadrito bien pequeñito y para verla hay que hacer fila, no de 5 minutos, fácilmente de hora y media, para ver un cuadrito de una mujer pintada. Ya. La gente paga por eso. Viaja a Francia, al Louvre, a eso. La gente va al Louvre solamente a veces. Después que hace eso ya se va. Como, ok, ya vi la Mona Lisa y me voy. No ve a Degas, no ve a Rafael. No, la Mona Lisa, ya. Ahí hay no sé cuántos artistas. La gente no sabe quién es Da Vinci, pero sabe quién es la Mona Lisa. Crea en nosotros, hermanos, un reflejo natural hacia adorar al Señor. Y número 3, en Cristo encontramos nuestra Pascua. Es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz que podemos ser verdaderamente libres. Su sacrificio es suficiente.
¿Cómo lo aplicamos? Primero, celebremos la fidelidad de Dios. Dios nos ha sido fiel todo este tiempo. Nos ha dado su fidelidad a través de proveer para nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha dado esposas hermosas, hijos hermosos. Bueno, no tantos, no, pero hijos hermosos nos han dado. Esposos, oremos por las hermanas. Celebremos a Cristo y su obra en la cruz. Démonos cuenta, hermanos, que sin Cristo no hay salvación. Y que Él lo hizo por amor. Y por último, celebremos nuestra identidad en Cristo. Al igual que el pueblo de Judá, su identidad fue restaurada. Porque el templo representa esa recuperación de la identidad de ellos. Los judíos no tienen ni que una gran filosofía, no tienen un gran aporte a la humanidad más que la religión más importante de todos los tiempos. Ya. Por lo tanto, claro que eso es simplista, he aportado muchas cosas más, pero quiero que vean que la identidad de ellos se recupera con su relación con Dios. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si no estás en Cristo y aún debes conocer que aún sigues preso en Babilonia y la ira de Dios vendrá sobre ti. Tu final no es agradable. Sin embargo, si vienes a Cristo, tienes la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Y aquel Jesús que una vez libró al pueblo de Israel de la ira de Dios, puede librarte a ti también de la ira de Dios. Por lo tanto, ven a Cristo. Ven ahora. Ven al Señor y tú vivirás conforme a su voluntad. Ven al Señor. Y si necesitas que te ayudemos, estamos aquí para ti. Ven a Cristo. Ven ahora. Ven ahora. Mañana puede ser muy tarde. Y si estás en la fe, celebra. Te toca fiesta. Te toca celebración. Te toca globos. Porque ya tu templo no se volvió a caer en el 70. Tu templo murió en el 30, más o menos después de Cristo. Y ese templo está más fuerte y más grande que nunca. Tu templo está vigente. Israel no tiene templo, tiene una pared de una parte de afuera del templo, que no es ni siquiera templo. Y lloran, se llama Muro de los Lamentos. Y lloran ahí, Señor, reconstruye el templo. Nosotros no tenemos ese problema. Nuestro templo está firme, grande y fuerte. Cristo es nuestro templo. Celebra que eres salvo. Celebra que Dios ha sido bueno contigo, pero más que todo celebra que un día Cristo, tu templo, viene a buscarte. Celebra que un día todos tus problemas se van a acabar. Celebra que un día, como yo, mi deseo es tener cabello. Sea alto y bonito. Ese es mi deseo. Yo espero que Dios me cumpla eso. Yo voy a celebrar eso. Cabello como así, así bien tupido, así bien. Voy a ser fuerte y alto. Bonito por fin. Celebra, hermanos, que un día Cristo volverá por ti. Y Él va a limpiar cada lágrima. Las lágrimas que derramaste este año, las que derramaste el año anterior, las que derramaste cuando tenía 5 años, todas las lágrimas que derramaste, tu templo, tu Cristo, las va a tomar en sus brazos, las va a echar, va a coger tu rostro y va a limpiar con su toalla de amor, y un día estarás con Él por toda la eternidad. Después de ella, después de la eternidad, ya Dios no va a estar ahí. En la eternidad, ya. Que el Señor nos ayude. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias por tu fidelidad. No nos merecemos tu fidelidad, nos merecemos el castigo.
Nos merecemos, oh Señor, ser muertos, ser condenados, Señor. Pero tú tuviste misericordia. Tú nos diste una nueva oportunidad. Y ahora te agradecemos por eso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.